Decíamos hace algunos minutos que el decreto de necesidad de urgencia presentado por el jefe de Estado tiene una aprobación popular en su contenido de entre un 75 y un 80%. Lo dijo el jefe de Estado, ahí están las encuestas, eso se puede ver. No hay mayor objeción, incluso hay mucho sector político de una parte de la oposición que tampoco está completamente en desacuerdo. Sin embargo, hay mucho prurito legal en todo esto. Las formas, desde el punto de vista de lo jurídico legal, no serían las idóneas. Quiero saludar al doctor Garrett Edwards, que es abogado, es director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad y a quien vamos a consultar por esto. Garrett, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Pepe? Siempre un saludo y un gusto charlar con usted y le digo verlo y escucharlo. Bueno, lo mismo digo, doctor, lo mismo digo. Bueno, vamos a ver, las objeciones parecen estar todas en el área legal. ¿Qué es lo que tiene usted para decirnos? Bueno, hay muchos puntos ahí, Pepe, que tienen que ver por un lado con la forma y por otro lado con el contenido. Es decir, eh, si corresponde o no corresponde a haberlo hecho mediante un decreto de necesidad de urgencia, que es la discusión grande que se está dando por estas horas, y las distintas discusiones que se van generando por cada uno de los temas que el propio DNU trata y en las cuales la justicia ya está empezando a poner poco a poco el pie y a recibir las demandas y los reclamos de una porción de la ciudadanía, Pepe. Bueno, vamos a ver. Prevén una catarata de presentaciones ante la justicia, lisa y llanamente. ¿No está entre las prerrogativas presidenciales los decretos de necesidad y urgencia? ¿Por qué en particular este ocasionaría tantos problemas? A ver, en efecto, Pepe, lo marca el artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, algo de lo cual probablemente ya nos hayamos cansado de escuchar referir en los últimos días, pero que es la base de toda la discusión presente. Es decir, ese artículo que está desde la reforma del 94 prohíbe al Poder Ejecutivo legislar, es decir, no puede hacer algo que le corresponda al Poder Legislativo, pero le da una posibilidad que es la de los decretos de necesidad y urgencia que además en el 2006 una reforma, una ley de Cristina Fernández de Kirchner, la 26122, le dio un procedimiento que es este que también hemos estado discutiendo, que lo que hace es que con que solamente una cámara de las dos cámaras diga que sí o no diga nada, eso ya hace que el DNU quede aprobado en el trámite legislativo. La historia marca además, Pepe, que nunca hubo un DNU desde el 94 esta parte, desde que se constitucionalizaron, que fuera rechazado por la Comisión Bicameral Permanente por el Congreso, en lo que es una tradición histórica, por lo menos de parte del Poder Legislativo, de darle la venia a los decretos presidenciales. Pero del otro lado aparece la cuestión judicial y ahí la Corte Suprema siempre ha tenido un criterio más restrictivo, por lo menos en lo que marcan los fallos que uno puede revisar y conocer, Pepe. Bueno, fue publicado inmediatamente en el boletín oficial. ¿Eso quiere decir que ya está vigente? No, todavía no ha salido una aclaración al respecto. Se dijo en el mismo momento en el que se había publicado en el boletín oficial que iba a salir una aclaratoria marcando el momento justo de entrada en vigencia, porque al no haber estado señalado con un artículo especial que dijera esto entra en vigencia desde el día de hoy, desde el día de su publicación, o entra en vigencia desde tal fecha, corren los 8 días desde su publicación en el boletín oficial, como es la regla del Código Civil y Comercial de la Nación. Eso indica que estaría entrando en vigencia el 29 de diciembre, sí, es decir, pocos días antes del cierre del año, ya no quedando luego días hábiles para los reclamos judiciales, quedando ya iniciada luego la feria judicial, lo cual trae toda una discusión, no solamente de índole jurídica, sino de índole política. Es decir, fue a propósito que no tuviera fecha, fue a propósito que se calcularon los días para que eso entrara a regir justo cuando la justicia se toma sus vacaciones, Pepe. Quiero sumar a mi compañero Fernando González también a esta conversación. Fer, por favor. Sí, Garrett, muy buen día y aprovechar la experiencia, el conocimiento que tenés para preguntarte, en el caso de las presentaciones judiciales contra el DNU de Javier Milei, hay una de la semana pasada en un fuero contencioso administrativo y está la de ayer de la CGT en un fuero laboral. ¿Cuál es el tipo de juzgado que tiene más chance de tomar el caso? ¿El fuero laboral, el contencioso administrativo? ¿Por dónde es el tránsito hacia la corte, que es donde uno prevé que terminan estas cosas si sigue la vía judicial, ¿no? Fernando, esa pregunta me parece clave porque por un lado tenemos que recordarle a la gente del otro lado que la Argentina tiene algo que se llama control de constitucionalidad difuso. ¿Qué significa? Que
cualquier tribunal de cualquier instancia, cualquier juez puede declarar una inconstitucionalidad de una norma. Es decir, no hace falta llegar a la Corte Suprema, no obstante que la Corte Suprema es la que tiene siempre la palabra última sobre este tipo de discusiones. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir viendo en los próximos días un montón de presentaciones en distintos fueros, ya sea porque estén atacando el DNU en su enteridad, porque estén atacando el DNU de manera completa, ya sea porque estén atacando alguna de las normas en específico, como sucede con esta cuestión, con este ejemplo de la materia laboral. Acá es muy interesante un ejemplo casi de libro, ¿no? Como si estuviéramos en una clase. Imaginemos que sale una ley, no sorprendería en la Argentina, ¿no?, que prohíba que todos los que se apellidan Edwards, me pongo como ejemplo, puedan comprar dólares. No sorprendería una norma así en la Argentina. Sale esa norma, ¿sí? La pregunta del libro de texto es, ¿esa norma puede atacarla cualquiera de inconstitucional? ¿Pueden atacarla cualquiera que se apellide Edwards? ¿O pueden atacarla solamente los Edwards que cuando vayan a querer adquirir dólares no puedan, no se los permita? Esa es la discusión que se plantea desde el ámbito del derecho procesal sobre la legitimación activa, sobre a quién le permite la norma reclamar, a aquel que está sufriendo el daño, a aquel que puede que quizás sufra el daño, o aquel que considera que puede haber un daño independientemente de que lo vaya a sufrir o no lo vaya a sufrir. Y eso es algo que los jueces van a tener que tomar en cuenta al momento de ir recibiendo todos los casos que van a ir recibiendo en las próximas semanas y meses, ¿no? Garrett, dos preguntas al respecto. La primera, mientras esto se dilucida en la justicia y eventualmente hay tiempos para que llegue a la Corte Suprema de Justicia, que además están los propios tiempos de la Corte Suprema de Justicia, ¿el gobierno puede actuar como si estuviera vigente este decreto de necesidad y urgencia? Y después quiero preguntarte por otro fenómeno, por otro instrumento que se usó mucho en la época de Carlos Menem, en función de la composición de la Corte de aquel entonces, que es el per saltum, ¿no? Como para que las cosas lleguen mucho más rápido directamente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Respecto a lo primero, Pepe, sí, claramente es una cuestión de vital importancia lo que usted marca, y vamos a tener que ir viendo cómo se desarrolla. Sobre el per saltum es una posibilidad y depende de si políticamente la Corte Suprema decide abocarse al caso ya mismo o decide dejarlo de lado. La posibilidad existe, los fundamentos están, y lo importante acá de todo esto, ¿no?, por respecto a la vigencia misma del decreto, es que en el momento en el que entre a regir el decreto, que es una discusión que todavía se está dando, pero que en principio marcan la mayoría de los juristas, va a ser este 29 de diciembre, va a estar vigente el decreto, Pepe, y en tanto y en cuanto las cámaras no lo hagan caer, es decir, que no encontremos el rechazo de ambas cámaras en el Congreso, va a estar vigente. Esto va a producir lo que se conoce como un problema de la aplicación de la ley en el tiempo, y va a haber un montón de discusiones a ese respecto. Yo le pregunto a la gente del otro lado, tanto los propietarios como los inquilinos, ¿van a querer firmar un contrato de alquiler con el DNU a sabiendas del riesgo de que en 2 o 3 meses le digan que no? ¿Van a querer los empleadores tomar nuevos empleados a sabiendas de que quizá en 2 o 3 meses la justicia diga lo contrario? Va a ser un tema de incertidumbre muy grande, Pepe, independientemente de si uno está o no de acuerdo con el contenido, con las modificaciones que el DNU propone. Garrett, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un placer, Pepe, un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de año. Lo mismo para usted y para su familia. El doctor Garrett Edwards, abogado, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad.